Atención Colombia, tenemos que escuchar cómo es que el papá de Luis Díaz ataca a Gustavo Petro y al proceso de paz que se lleva a cabo con el ELN. Esto para que lo analicemos como ningún medio lo ha hecho hasta ahora. Alzo la mano y pido a todos, presidente y gente del monte, unámonos, hagamos esfuerzo y hagamos un país bonito. Que luchemos, que hagamos proceso en beneficio de todo el mundo, de todo Colombia, de toda la gente. Que yo pienso que este es un paso, un gran paso para que la paz en Colombia sea un éxito y todas aquellas personas que en estos momentos estén secuestrados tengan la oportunidad de ser libres y estar con su familia en todo Colombia. Si vieron, ahí no hubo odio, no hubo guerra. En esas palabras que las agradezco no hubo destrucción. Lo que dije al inicio de este video es lo que querían decir durante todos estos días los medios tradicionales de comunicación en sus titulares. Y ay, qué pesar, no pudieron. Las palabras de paz que expresó este señor aquí, sinceramente a mí me sorprendieron y me causaron admiración. Porque pese a estar privado de su libertad de manera ilegal durante varios días, Luis Manuel Díaz parece entender lo que está pasando hoy en nuestra coyuntura política y pide que por favor el proceso por pacificar los territorios continúe y claro que no se permita que la mesa de diálogo se levante, como lo pidieron en cambio erráticamente tantos politiqueros a causa de lo que le había ocurrido a él. ¿Saben quién fue el que nos dio esa enseñanza hace tantos años, incluso apenas horas antes de ser asesinado? Nuestro Jaime Garzón. País, sus palabras hoy no basta solo con escucharlas, sino que definitivamente debemos ponerlas en práctica. Como vamos a escuchar a continuación, son en realidad una radiografía de lo que vivimos y también de lo que debemos evitar conociendo nuestra propia historia. Justo ahora es indispensable que las mesas de diálogo no se levanten y que las que más han avanzado, como la que se lleva a cabo ahora con el ELN, reciban claro el esfuerzo del gobierno, pero también del pueblo colombiano y de los grupos armados, para que se haga posible ese escenario que tanto nos hemos soñado. Antes de escuchar a Jaime Garzón, compartamos este video porque hay muchísimas personas en Colombia que hoy están haciendo lo posible para que la guerra se perpetúe. Sabemos que lastimosamente la guerra, como lo han dicho tantos autores desde la literatura y la academia, es el mejor negocio del mundo. Escuchemos a Jaime. Ya más muertos no se necesitan en este país, más miedo no se necesita. Necesita que se sienten a hablar. Cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar. Cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar. De que no se levanten hasta que no haya un acuerdo. Porque todas las veces que se ha interrumpido ha sido peor. Más muertos, más tragedia, más agresión, de lado y lado. Entonces ellos reclaman sus guerrilleros presos, sus guerrilleros desaparecidos. Entonces otros reclaman sus secuestrados civiles y sus secuestrados militares. Entonces, lo único que quiero es que se sienten. Hay que darse la pela por la paz. Y la paz es, siéntense a hablar, por favor, siéntense a hablar. Cuando se distancien otra vez hay que volverlos a sentar, que no se levanten hasta que no haya un acuerdo, porque todas las veces que se ha interrumpido la mesa y el proceso de paz, el diálogo, ha sido peor de lado y lado. Esta reflexión hoy teníamos que recordarla luego de escuchar las palabras del padre de Luis Díaz, porque por supuesto que las críticas al proceso que se está llevando a cabo con el ELN y con el resto de los grupos armados deben existir junto con la veeduría, junto con la exigencia. Es que la discusión política frente al proceso junto con todos sus debates tienen que darse, pero hay que entender también, hombre, por el bien de nuestro país, que cada una y todas esas observaciones deben coexistir en virtud del fin último, que es que se logre la paz. Sin embargo, escucha uno dizque a los críticos del proceso y lo único que buscan es no nutrirlo ni aportarle algo para que cambie, para que sea mejor, sino simplemente al contrario, intentan es sabotearlo, que se termine, que se cierre, que se siga apelando a las armas tan improductivas que solo nos dejan muertos por sembrar más en esta tierra antes que a la palabra. Las palabras del padre del futbolista después de haber sido liberado, junto con las palabras de Jaime Garzón antes de ser asesinado, nos siguen demostrando que la pelea, como este último dijo, nos la tenemos que dar es por la paz. Y no es una pelea para sabotear y para terminar los procesos, sino para lograrlos. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le da a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo.
Incluso Luis Manuel Díaz llamó como hermanos del monte a los guerrilleros del ELN. Eso es una demostración fidedigna de amor por nuestro país, de intenciones de ver al resto de los colombianos como un compatriota diferente y no como un enemigo. Y ojo, sabemos y hemos criticado todas las atrocidades que ha perpetrado la guerrilla, pero es en ese conocimiento y dolor en el que nos paramos precisamente para exigirles que se sienten en la mesa cumplidamente y dejen de cometer actos bochornosos y ofensivos como este. Para algunas personas termina por ser muy fácil hacer la guerra por décadas y lucrarse de ella. Ordenar que a alguien se le pegue un tiro será mucho más fácil que intentar llegar a un común acuerdo con esa misma persona con la que piensa diferente a nosotros. Y hoy que por fin un gobierno nacional ha asumido la difícil tarea de sentarse a usar el verbo antes que las balas, hombre, no podemos dejarlo solo, sino por el contrario contribuir desde donde podamos y como podamos, y seguir exigiendo desde la paz, a través de la paz y viendo a la paz como el fin último. Diferentes espacios para la construcción del diseño, para la participación de la sociedad civil en ese proceso de paz con el ELN se han llevado a cabo en diferentes ciudades del país. Nosotros hemos podido darnos cuenta de eso en ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Cali, en donde han participado liderazgos de diferentes gremios y territorios. La voluntad de paz sí existe y debemos estar aquí rasgándonos nuestras ropas para que eso siga siendo así y que sigan adelante mucho mejor aún sin este tipo de actos maltrechos. Ojalá que el caso del papá del jugador de fútbol Luis Díaz sea el último con el que aprendamos que la paz sí puede y debe lograrse en Colombia. A todos los hermanos, porque tenemos que hablarlo así, porque son hermanos de nosotros, todos somos hermanos, a todos los hermanos del monte, a todos los grupos legalmente constituidos y no legalmente constituidos, los llamo a la reflexión, que dialoguemos, que hagamos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año ni en 2 años, pero dentro de 3 o 4 años, sea un país de paz para todo el mundo en general. De verdad, se lo pido a mis hermanos del monte, deshacemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos inteligente para que sea Colombia uno o el primer país que tenga la mejor paz. Que sea Colombia. Esto es una construcción que no se da en un mes o en 24 meses, pero ya se está avanzando y hay esperanzas de que pueda lograrse. La invitación es a conectarnos y a hacer parte del proceso también. Pacifiquemos nuestro lenguaje, pacifiquemos nuestros pensamientos y deseos, pacifiquemos nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestros sentires. Que el ejemplo de Luis Manuel Díaz pueda llevarnos a pensar. Debemos superar los tropiezos y no pararnos de la mesa, porque cada vez que lo hacemos las cosas son peores de lado y lado, con más muerte y con más dolor. Honremos la memoria de las enseñanzas de todo lo que nos dijo Jaime Garzón. Esto tenemos que usarlo como un peldaño de progreso y no como lo pintan los medios tradicionales, queriendo que parezca una derrota, sabiendo que cuando se está sentado en la mesa, a través del diálogo las cosas sí son posibles. ¿Qué opina de todo este escenario y de lo que significa en cuanto a retroceso o avance dentro del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN? ¿Cree que sí es posible lograr pacificar a nuestro país? ¿Cree que con tropiezos como este era necesario haber levantado la mesa hace una semana o 2? ¿Ve posible al menos específicamente el buen puerto al que parece que se está dirigiendo la negociación con el ELN? Recuerden dejar su opinión aquí en un comentario que siempre los estoy leyendo. Muchas gracias por apoyar a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.